Buenas, Miguel Ángel. A ver, te explico un momento. He hecho primero las clases, ¿vale? De tanto de Cerda como la sopa de letras, que le he llamado. La he hecho, sé que el test se debe hacer antes, pero he hecho las clases por el tema de añadir los get y los set, la clase object y todo lo demás que pedía el ejercicio. Entonces, he creado la clase test obtener palabra, que es el método que vamos a testear. ¿Vale? Y lo que he hecho ya antes de iniciar la grabación es pues crear un array de celdas, un array bidimensional que sea una sopa de letras, a la que le he incluido palabras digamos, que están relacionadas con la geografía, ¿vale? Digamos, en todas las direcciones posibles. Aquí, por ejemplo, vemos meseta en la vertical. Luego aquí, por ejemplo, vemos duna en una diagonal, ¿vale? Incluido en varias posiciones. Entonces, lo primero que habría que hacer, ¿vale? Sería, una vez hecho el test, ¿vale? En primer lugar, habría que hacer lo que es el test y luego, cuando nos diese el error al crear los objetos, pues lo que habría que hacer sería, pues, crear la clase posteriormente. Pero lo dicho, lo he hecho primero así porque así lo requería el ejercicio. Y lo que habría que hacer ahora sería instanciar un objeto sopa de letras al que le pasaríamos la cuadrícula que hemos creado, el objeto cuadrícula que hemos creado, ¿vale? Luego, posteriormente, habría que crear una variable de tipo string palabra, ¿vale? Porque he pensado que el método devolvería lo suyo, que devolviese un string que contuviese la palabra que hemos encontrado, ¿vale? Y ahora lo que haríamos sería llamar en primer lugar, hacer la primera llamada al método. En primer lugar, lo que vamos a testear eh, en- al método, digamos, va a ser los casos que no sean válidos. Vale, lo voy a explicar por aquí. ¿Vale? Lo explico por aquí. En primer lugar, lo que vamos a hacer es probar los casos no válidos, es decir, los casos, digamos, en los que le pasemos pues unos índices fuera de rango, ¿vale? Que sean menores que 0 o mayores que 11 en este caso, unas longitudes negativas, una longitud que sea 0, por ejemplo, una dirección que no esté entre 1 y 8, etcétera, ¿vale? Entonces, en estos casos no va a devolver una palabra en concreto, ¿vale? Lo he pensado así. Entonces, lo que haríamos sería hacer la llamada desde el objeto sopa de letras al método obtener palabra, y el resultado lo almacenaríamos pues en la variable palabra que hemos creado. Vale. Entonces, ahora lo que habría que hacer es implementar en la clase sopa de letras el método correspondiente. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer el estudio de la interfaz.
El propósito, pues, obtener un string, ¿vale? Que contenga la palabra en concreto que se haya encontrado. ¿Vale? Al que se le pasaría la fila, la columna, tanto la fila como la columna indican la posición de la primera letra de la palabra en cuestión y luego se le pasaría una longitud, sería el número de letras que tiene la palabra em, y por último la dirección, ¿vale? Serían los 4 enteros. Vale, ahora, precondiciones, pues no habría ninguna porque voy a controlar que si se pasan datos no válidos o incorrectos, pues se devuelva digamos un string que indique pues con un string con un mensaje que indique que no se ha encontrado ninguna palabra en concreto. Entonces no existen precondiciones, entradas, pues lo dicho, la fila y la columna que indican la posición inicial de la palabra, la longitud que indica pues el número de letras, digamos, o de celdas, ¿vale? Y la dirección en la que se encuentra pues esa palabra que estamos buscando. Ya puede ser vertical, horizontal o diagonal. Todas las posibilidades que tiene. Vale. Entonces, salidas sería un string que contenga pues, la palabra encontrada. Y postcondiciones pues se devuelve un string asociado al nombre de la función. Ahí está. Y lo que he dicho anteriormente lo voy a poner como nota, es decir, que cuando se introduzcan pues datos no válidos como parámetros, como ya he dicho, como pueden ser la fila, la columna, la longitud, la dirección, pues se devolverá, lo he pensado así, un string, digamos que contenga, digamos, la frase, digamos, que no se ha encontrado ninguna palabra, ¿vale? Como que no se ha encontrado ninguna palabra en concreto. Entonces, lo que tenemos que hacer para que el test, digamos, la llamada funcione correctamente, sería crear la cabecera del método. em, Está. Ponemos el return.
está. Ahora volvemos al test. Y ahora ya sí podríamos añadir los parámetros. En primer lugar, vamos a probar los índices que estén fuera de rango. Entonces, bueno, vamos a especificarlo, que sean menores ambos índices, tanto la fila como la columna, que indiquen la posición, sean menores que 0 o sean mayores que 11. Entonces, le pasamos como parámetro, por ejemplo, a la fila un -1, luego pasamos, por ejemplo, un 0, que en ese caso sí que sería válido, un 5 y un 2, por ejemplo. Entonces, en este caso, bueno, utilizaríamos un assert equals, en el que comprobaríamos el resultado de la palabra, digamos, esperada con el resultado real que ha obtenido esa palabra al ejecutarse el método. Utilizamos un assert equals. Palabra, lo que esperamos es no se ha encontrado, como he indicado anteriormente, y con un mensaje pues podemos poner se han excedido los límites del array. Entonces ahora ya ejecutaríamos. Y en primer lugar parece ser que funciona. No, ahí está. No funciona porque perdón, no funciona porque todavía no hemos implementado lo que es el método. Entonces ahora nos tocaría implementar el método para que funcionase esto correctamente. Entonces vamos al método y vamos a empezar a implementarlo. Entonces lo primero que vamos a hacer es recorrer digamos lo que es el tablero, ¿vale? Que es un atributo de la clase sopa de letras. Entonces lo recorremos con 2for porque es un array bidimensional. Vamos a poner los índices. Si no me equivoco, creo que los vamos a tener que utilizar después para ir incrementando tanto las filas como las columnas en los diferentes casos de las diferentes direcciones va a requerir que incrementemos un índice u otro. Entonces voy a declararlo primero aquí, tanto i como j, los dos índices del array, y aquí vamos a bueno, realmente no nos hace falta inicializarlo aquí. Aquí le borramos a 0. Mientras i sea menor que la longitud del tablero. Ahí está, que es un atributo. Y más for j en este caso. En este caso
tenemos la longitud en base a las columnas. Ahí está. Entonces, lo que queremos es encontrar en primer lugar la letra inicial de la palabra. Entonces, cuando la fila, el valor de la fila, sea igual a la I, no podemos ponerlo al revés, que realmente no importa. Y J sea igual a la columna. Entonces, vamos a crear una variable que sea booleana y vamos a llamarle, por ejemplo, encontrado. ¿Vale? Para que cuando coincidan, ¿vale? Encontrado valga true. Es decir, como que se ha encontrado ya la palabra. Vale. Entonces, ahora lo que tendremos que hacer es lo que tenemos que hacer ahora, una vez encontrado, lo que tenemos que hacer es ir, digamos, ir metiendo en la variable, en la variable palabra, tenemos que ir metiendo pues las letras que vayamos encontrando. Entonces, con un for vamos a controlar que se introduzcan tantas letras como la longitud de la palabra nos indique. Entonces, utilizamos un bucle for mientras sea menor que el valor de la longitud de la palabra, pues que se va incrementando. Entonces, ahora lo que tendremos que hacer es un switch para diferenciar los distintos casos sobre la dirección. Ahí está. Aquí tendremos el caso 1 con su break. Caso 2. Caso 3. Vale, en cada iteración pues entrará en un caso en concreto, en un caso únicamente. Y siempre entrará en el mismo, porque la dirección no va a cambiar. X8. Vale. Vale, ok. Entonces, así sería más o menos la estructura. Entonces, lo primero que queremos hacer es que el test, para cuando le pasemos un dato no válido, funcione. Entonces, nosotros, digamos, si nos pasa, si pasamos una fila, una columna, una longitud o demás, lo que queremos es que, digamos, un dato como parámetro que no sea válido, lo que queremos es que no entre ni siquiera a comprobar la palabra, porque no va a existir. Entonces, ponemos un if en primer lugar. Vamos a tabular esto. Ahí está el for. Y ahora vamos a poner que si se ha encontrado la palabra y si la longitud, ¿vale? Son todas condiciones, todas las condiciones son necesarias. Si la longitud es mayor o igual que 1 y la longitud es menor o igual que 12, que es la máxima longitud posible de una palabra, tanto en vertical como en horizontal como en diagonal,
máxima longitud es el máximo número de letras son 12 y la dirección sea mayor o igual que 1 y sea menor o igual que 8. ¿Vale? Entonces, en estos casos, que entre, si no, que ni siquiera entre. Entonces ponemos el if aquí. ¿Vale? Encontrarme, es cierto. Me falta inicializar esta variable. Ahí. Vale. Entonces está aquí el switch, el for y el if. Vale. Entonces, en estos casos, bueno, en este caso, lo que queremos es que si no entra aquí es porque hay un dato que no es válido, entonces queremos que devuelva, queremos que la palabra pues sea, como hemos dicho, no sea encontrado. ¿Vale? Entonces aquí devolvería la palabra. Vamos a probar ahora. ¿Vale? Ahora sí, comprobamos. Ahora sí funciona correctamente, ¿vale? Por lo que hemos estado haciendo. Entonces, así podemos probar otros casos. Por ejemplo, probamos otra vez. Hacemos otro test. En este caso, por ejemplo, no sé, le pasamos el 9 aquí y el -1. Aquí, por ejemplo, 4 por probar otros datos. Y el 3, por ejemplo. Aquí debería ocurrir lo mismo. ¿Vale? Ocurriría lo mismo. ¿Vale? Entonces aquí serían, vamos a ponerlo aquí, estos serían los, bueno, el límite inferior. Ahora vamos a probar, por ejemplo, con los límites superiores. Entonces aquí, por ejemplo, este sería el 12, el 6, el 3 y el 1, por ejemplo. Entonces aquí debería ocurrir igual. Vamos a probar ya con el otro. Aquí sería, por ejemplo, no sé, el 3, el 12, el 4 y el 8. Entonces serían los límites, estos serían los límites superiores. Límite superior. Vale, ejecutamos. ¿Vale? Y funciona también correctamente. Ahora, ¿qué más nos queda? Pues en este caso, ahora vamos a probar, como hemos probado los índices, ahora vamos a probar con, digamos, probamos con longitudes. Podrían ser, digamos, o sí, longitudes menores que 1. Vamos a poner longitudes incorrectas, o sea, menores que 1, que es la mínima longitud que puede tener una palabra, aunque realmente una palabra, la mayoría de las palabras no suelen tener una letra, pero bueno, vamos a probar así. Entonces, por ejemplo, vamos a probar el 9, por ejemplo, 9, 7, 0, por ejemplo, una longitud que no sea válida y 6, por ejemplo. Entonces, aquí debería ocurrir lo mismo. Ahí está. Y ahora, por ejemplo, probamos otro caso en el que, no sé, copiar. Probamos, por ejemplo, no sé, el 6, 5,
el -1, ¿vale? Que sería una longitud que tampoco es válida, y el 2. Por cambiar un poco los datos. Comprobamos y vale, funciona correctamente. Entonces ahora nos quedan probar pues direcciones incorrectas. Direcciones incorrectas, es decir, que no se correspondan con ninguna opción, digamos, de las 8 que hay. Entonces, probamos, por ejemplo, el 3, el 5, el 4 y el 0, por ejemplo, ¿vale? Que no hay ninguna opción, ¿vale? Funciona correctamente. Ahora volvemos a probar, por ejemplo, el 4, el 6, el 3 y por ejemplo, el -1. Bueno, vamos a probar primero los límites. Probamos otra vez. Vale, funciona correctamente. Y ahora por último, pues probamos, no sé, el 6, el 3, el 4 y el -1. Vale, que también debería de dar un dato incorrecto. Ahí está, funciona correctamente. ¿Vale? Entonces, ahora lo próximo que vamos a probar sería pues los casos en los que devuelve null, como indican las especificaciones del ejercicio, que serían aquellos casos en los que se dieran los límites del array. Entonces, probamos poner en segundo lugar casos en los que se devuelve null debido a que se exceden los límites del array. ¿Vale? Entonces, lo que tendríamos que hacer ahora sería hacer la primera llamada. A ver, sería palabra. Sí, vamos a hacerlo en primer lugar. Por ejemplo, 1 sobre esta esquina. Vale. Entonces sería, por ejemplo, palabra, sopa de letras. Obtener palabra y, por ejemplo, pasamos el 0 y el 0. Longitud, por ejemplo, el 5 y dirección, por ejemplo, las 2. Vale, entonces ejecutamos. Bueno, un momento, me falta el hacer equals. Hacer equals, vale. En este caso devolvería palabra, debería devolver null. Y aquí ponemos, pues, por ejemplo, como mensaje, pues se han excedido los límites del array. Sí, en este caso podríamos poner eso.
Bueno, ahora estoy pensando. Mm, Quizás sería mejor, bueno, no sé, sería mejor poner otro mensaje aquí. Por ejemplo, si han introducido datos incorrectos. Introducido un dato incorrecto. En lugar de eso de que se hayan accedido los límites del array, realmente es que ni siquiera ha entrado a comprobar porque realmente a lo mejor se ha introducido un índice que está fuera de rango, por eso digamos que está fuera de los límites, pero quizás vea mejor que se haya introducido para generalizar más un dato incorrecto. Copiar por cambiar un poco los mensajes. Aquí sí, entonces ejecutaríamos ahora. Ahí está, debería dar un dato incorrecto porque todavía no hemos implementado esta opción. Un resultado incorrecto me refiero. Entonces, ahora lo siguiente sería, yo he pensado en incorporar un bloque try catch. Vamos a tabular el for. Sí, así. Y ahora aquí el catch, ¿vale? Que sería el tipo de excepción, digamos, sería cuando se excede los límites del array, sería array index out of bounds exception. Voy a poner excepción. Y cuando ocurran estos casos, pues que a palabra se le asigne el valor null. Sería. A ver si así. Bueno, claro, ahora en estos casos tenemos que implementar ya el resto del método para que, bueno, en el caso de que se excedan, pues puedan dar ya los métodos de los test de JUnit no los puedan dar como válidos. Entonces vamos a acabar de implementar el método. Vale. Entonces sería el case. Aquí lo que sería es palabra. El valor que tiene palabra actualmente sería, digamos, como que se van anidando. O, bueno, anidando, quiero decir, concatenando. Sería más el valor que esté almacenado en tablero en IJ en ese momento. Punto toString. ¿Vale? El toString, este toString sería el de inicializar variable. Me pide inicializar las variables. Sí, cierto. Voy a inicializarla aquí. Y lo que estaba diciendo es que el toString este se refiere a un objeto, digamos, de tipo celda que forma el tablero. Y el tipo celda, yo lo que he hecho es el toString, simplemente que pase la letra de carácter a string y simplemente que lo almacene un string. Entonces va, digamos, simplemente va a devolver la letra en cuestión y lo que va a hacer es concatenarla pues con la palabra. Entonces, en el caso 1, digamos,
lo que se hacía era, si no recuerdo mal, era vertical de arriba abajo. Entonces, lo que habría que hacer sería, para coger la siguiente letra, sería eh, incrementar el índice de i, digamos la fila, ¿vale? En los demás casos, pues sería parecido. Aquí lo que habría que incrementar sería bueno, habría en este caso que decrementar, ¿vale? Porque sería justo al contrario. El caso 3, lo que se haría es, vamos a copiar y pegar mejor. El caso 3 habría que incrementar J, pues sería horizontal de izquierda a derecha. Aquí sería justo al contrario, si no me equivoco. Sería J menos menos. El 5 sería, ya como entramos en diagonales, sería J más y más, porque sería de izquierda a derecha, de arriba a abajo. El caso 6 sería i menos menos y j menos menos, pues sería justo al contrario, ¿vale? De derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, si no me equivoco. Este sería, el caso 7 sería i más y j menos menos. Y el caso 8 sería i menos menos, que es el que nos queda, y j más. ¿Vale? Entonces, lo que tengo también que tener en cuenta es que cuando se encuentre la primera letra en el tablero, cuando sale aquí, cuando lo encuentra, se incrementa el índice, sale del bucle y se incrementaría también el otro índice. Entonces, lo que tendría que hacer sería reducir, o sea, decrementar aquí tanto un índice como el otro, porque al final, antes de salir del bucle, se incrementa. Entonces yo lo que quiero es justamente digamos, un índice menor, tanto para la fila como para la columna, que se correspondería con la palabra, la primera letra encontrada, la posición de la primera letra. Entonces, aquí también, ¿cierto? Me falta que si mientras encontrado sea falso, así no tiene que seguir buscando, pediría tiempo. Entonces ahí sería y encontrado y aquí sería así. No sé si me hace falta algo. Esto. Excepción. Indisputa por excepción. A ver si me haría falta algo. Vamos a comprobar. El null. Vamos a guardar. Y vamos a comprobar. A ver. ¿Vale? En este caso. ¿Vale? En este caso devolvería null porque se excederían los límites del array, ya que estamos en la posición 0, 0 y la longitud es 5 y digamos la dirección es 2, que sería de derecha a izquierda.
sería hacia aquí, se excederían los límites, ¿vale? Devolvería null, pues se lanzaría la excepción y y ahora probamos pues con otros casos, por ejemplo, con 11, por ejemplo 3 y 3, ¿vale? Debería volver null, ¿vale? Como estamos en la esquina y habría que ir de izquierda a derecha, pues pues también se serían los límites. O sea, estaríamos aquí, habría que ir de izquierda a derecha, creo, y se excederían los límites. Anteriormente, el anterior era, que me había equivocado, era, si no me equivoco, era la vertical de abajo hacia arriba. Entonces también se excederían los límites. Ahora probamos otro por ejemplo, con otra dirección. Por ejemplo, el 5, 2, 4, 4, por ejemplo, no hemos probado. Probaríamos, por ejemplo, y ¿vale? Devolvería nulo en este caso también. A ver, aquí, por ejemplo, probamos el 11, 4 y el 6, y, por ejemplo, una magnitud mayor y el 1. ¿Vale? Bueno, vamos a probar ya varios para no tener que ir de uno en uno. A ver, este, el 10 y el 10, por ejemplo, 10, 10, 3, 5. Vale, probamos el 5, luego el 2, 2, 4, 6 y me falta el 7 y el 8, por ejemplo el 9, 3, 4, 7 y me faltaría el 8, por ejemplo el 3, 8 y por ejemplo 5 y 8, vale, sería lo que nos falta. Entonces probamos ahora a ver, y en este caso nos da un fallo, se esperaba esto, pero fue nulo en 87. A ver, un momento, voy a ver si los demás funcionan correctamente. Sí, funciona. O sea, el fallo es en este. No sé por qué. Se esperaba un valor no vale, pero fue nulo. Ah, claro, es que no he implementado este caso. A ver, veamos. No me falta poner esto. Ahí está. Lo guardamos y ejecutamos otra vez. A ver, ahora sí. Vale, vale. Vale, entonces, por último, lo que nos haría falta son probar pues algún caso válido. Vamos, casos en los que pues se obtiene una palabra en concreto. Se obtiene.
Entonces probamos, por ejemplo, el palabra, tener palabra y le pasamos, por ejemplo, el 1, como había dicho antes, creo que está en esta posición. Meseta, que hemos incluido aquí, está en la posición, en la columna 0, fila 1. Entonces le pasamos 1, 0, la longitud sería 6, que son las 6 letras que componen la palabra meseta, y la dirección sería, como es de arriba abajo, sería 1. ¿Vale? Entonces, ejecutamos y, no, claro, me falta el hacer equals. En este caso, palabra, devuelve palabra. Debe de ser, digamos, la palabra meseta, con mayúscula. Y en este caso, pues podemos poner como mensaje, pues se obtiene una palabra en concreto. Se obtiene una palabra en concreto. Entonces ahora comprobamos y funciona correctamente. ¿Vale? Funcionaría correctamente. ¿Vale? Y luego ya quedaría a probar pues con otros casos, por ejemplo aquí incorporado, pues por ejemplo como dije con Duna, que es una vertical, una diagonal de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Por aquí también tengo otra que sea río, ¿vale? Todas tienen que ver con zonas geográficas, bueno, con términos geográficos. Río y demás. Por aquí tengo una que es bahía, etcétera. He incorporado varias. Clima, habría que probar pues con todas esas posibilidades, ¿no? En todas las direcciones. Y nada, esto sería todo. Espero que esté lo mejor posible y nada, ya estaremos en contacto. Adiós.